Siempre hablamos o escuchamos hablar de la importancia de la separación de poderes y algunos hablan de la división de poderes. Y muchas veces lo da la gente por sentado y no nos explica de qué estamos hablando. Bueno, aquí trataremos de hacer una explicación muy corta sobre de qué se habla cuando se habla de separación de poderes, que en rigor es hablar de separación de funciones dentro de un Estado. Pero a eso iremos poco a poco. Un elemento clave dentro del Estado constitucional para poder lograr su máximo objetivo, que es la protección de nuestras necesidades humanas básicas expresadas en derechos, es la idea de un poder limitado. La idea de que, por ejemplo, no Jano, no Natalia, o no Yasser tengan todo el poder ellos, o el entorno de ellos tenga todo el poder, porque en ese contexto no tenemos derechos los demás. Tenemos lo que Jano, Yasser o Natalia nos quieran dejar hacer. Entonces, la idea del Estado constitucional es que haya organismos que tengan cuotas de poder y esas cuotas de poder se les llama competencias. Entonces, así el Congreso tendrá sus competencias, el gobierno tendrá sus competencias, el Tribunal Constitucional tendrá sus competencias, y hay también límites para actividades dentro del ámbito privado, o sea, pero eso ya implica un desarrollo más en detalle. Vamos a lo más fácil para poder entender. Por eso se dice cuando tomamos una constitución que en toda constitución lo que se va a buscar es limitar el poder, o sea, que no haya una persona, un grupo de personas que tengan todo el poder del Estado, organizar el poder. Ese límite tiene que significar la asignación de cuotas, competencias de ese poder, o sea, no decir, tú no lo vas a hacer todo, sí, ¿quién va a hacer las cosas que yo no voy a hacer? Entonces, para eso es que un Congreso representa y legisla. En cambio, el Ministerio Público lo que es el protector de la legalidad y puede hacer denuncias contra quien cree que ha cometido un delito. Eso es un poco la idea. No solamente decimos que hay varias instituciones que van a ejercer parte de cuotas del poder del Estado, sino que hay que organizar quiénes y cómo. Y todo esto con una justificación última, que es la de la tutela de los derechos fundamentales. Volvamos a lo que dije hace un rato. Si un grupo de personas o una persona tuviese todo el poder del Estado, no tendríamos derechos. Tendríamos lo que esa persona o grupo de personas nos quieran autorizar. Y esa es la negación del Estado constitucional. Todos tenemos derechos, todos tenemos necesidades humanas básicas que satisfacer y que se expresan a través de estos derechos. ¿Qué es lo que ocurre? En un esquema liberal clásico, el que comienza a aparecer con las revoluciones burguesas, la inglesa primero, pero más claramente la francesa y la norteamericana después. Estamos hablando en la inglesa de 1600 y en la francesa y la norteamericana de fines del siglo XVIII. Lo que se buscaba era un Estado pequeño, en la lógica del pensamiento liberal clásico. Un Estado que básicamente tuviera tres atribuciones, y ahí es donde se da el sentido de la separación de poder. Entonces, estas tres atribuciones, legislar, ejecutar lo legislado y componer conflictos, que eran los principales deberes del Estado. Después han aparecido muchos otros, que es lo que se llaman los organismos constitucionalmente autónomos, pero que estas tres funciones del Estado estén asignadas a algún organismo en particular. Cuando hablamos de legislar y de representar, básicamente eso es labor del Parlamento, del Congreso. Como ya hemos explicado antes, Parlamento es término que se usa para los sistemas parlamentarios, Europa. Congreso es el sistema que se usa, la palabra que se usa para
los que tenemos un sistema presidencial, aunque con matices, pero presidencial al fin y al cabo, que parte de los Estados Unidos, Congreso. Era el rey en parlamento, el rey bajaba a hablar con los diferentes grupos, y era la congregación de representantes elegidos por el pueblo donde no hay rey. Eso es lo que explica la diferencia entre parlamento y Congreso. Las labores de gobierno, entonces eran asignadas al el llamado Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial era el conjunto de jueces o judicatura. Cuando vean judicatura, se está hablando del conjunto de jueces, eran los que componían los conflictos. Y el Ejecutivo era el que ejecutaba, por eso lo de Ejecutivo, las decisiones tomadas por el Parlamento, por el Congreso. Ahora, aquí hay un matiz que es importante. ¿Por qué en algunos lados se habla de separación y en otros lados se habla de división? En los sistemas parlamentarios, la distinción de funciones no es tan radical. ¿Por qué? Porque ahí todo tiene como origen una elección hecha desde el Parlamento. El jefe de gobierno, el que toma las decisiones más importantes para la viabilidad del Estado inglés, en este momento el señor Cameron, tiene su cargo porque es el jefe de la mayoría parlamentaria. Y así pasa en Inglaterra. El centro de legitimidad de cualquier autoridad es el Parlamento. O sea, las autoridades son elegidas o son destituidas o son sostenidas por el Parlamento. Entonces, ahí se habla de una separación de funciones. Todos tienen sus atribuciones, pero todos suelen tener un mismo origen. El origen de la votación parlamentaria. Entonces, se habla por eso de separación. La diferencia, lo que le toca a cada cual, no es tan drástica, no es tan radical como ocurre en otros lados. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Inglaterra son lores que son parte de la Cámara de los Lores. Ahora, ¿tienen atribuciones distintas que el resto de los miembros parlamentarios de la Cámara de los Lores? Sí. ¿Provienen de un mismo origen, de una decisión parlamentaria? También. Por eso se habla allí de separación y no de división ni de ruptura. ¿Dónde se habla de división? ¿Dónde la cosa es más clara, la separación, y más radical? Es en el caso de los sistemas presidenciales. El caso norteamericano, en excelencia. Entonces, allí al presidente de la República lo elige directamente el pueblo, al Congreso lo elige directamente el pueblo, y a los jueces de la máxima jerarquía hay una combinación en la elección que es lo propone el presidente y una de las dos cámaras, porque ellos tienen dos cámaras en su Congreso, el Senado, ratifica o descarta la proposición del presidente. Lo cierto es que los países de tipo presidencial, como los Estados Unidos, se habla de una división de poderes porque cada cual tiene prácticamente su propio origen y sus cuotas de poder, sus competencias muy demarcadas. Por ejemplo, el presidente de la República en Estados Unidos no tiene iniciativa legislativa. Lo más que puede hacer es dar su discurso del Estado de la Nación en la fecha que es el aniversario de los norteamericanos, entonces su fiesta nacional, y si algún congresista quiere agarrar el proyecto, o hay conexiones informales frente a esto, va. Entonces, esa es la idea. Ahí sí es muy clara la distinción de qué es lo que le toca al presidente, qué es lo que le toca al Congreso, qué es lo que le toca a los diferentes órganos. Y a veces no hay mecanismos establecidos formalmente para establecer algún nivel de coordinación entre ellos, y tienen que recurrir ya a prácticas. Recuerden que Estados Unidos es parte del derecho anglosajón,
y siempre en el derecho anglosajón las prácticas han sido muy importantes y han reemplazado muchas veces de las mismas normas. ¿Cuál es la idea que está, y con esto termino, detrás de todo esto? La idea de check and balance, como dirían los ingleses, o los pesos y contrapesos. Nadie tiene todo el poder. Puede ser que las distinciones sean menos radicales, como los países parlamentarios, o más radicales, como los países presidenciales, pero nadie tiene todo el poder y hay la posibilidad de que la cuota de poder que tengo yo sea controlado por otro órgano y sea controlado eficientemente por ese otro órgano. Porque si alguien tiene poder y no tiene control, puede caer en el abuso de ese. Por eso, en los Estados Unidos, al mal funcionario, incluyendo al presidente de la República, el Congreso le hace un juicio político que sería lo que algunos conocen como impeachment. Pero el Congreso tampoco está libre de controles al interior del Congreso que pueden destituir un congresista y así sucesivamente todas las autoridades dentro de un Estado tienen competencias, pero tienen también quien los controle. Juega la lógica como de una balanza. Hay pesos y contrapesos. El peso es la atribución que tengo, el contrapeso es la responsabilidad del control que se ejerce sobre la atribución que tengo. Espero que esta explicación sobre la separación, división de poderes y los pesos y contrapesos que están detrás de ello les haya sido de utilidad.